elementos del acto jurídico. Lo más importante aquí les voy a hacer el mapa conceptual, que es pregunta, examen. El mapa conceptual del negocio. El negocio jurídico, cuando estaba el ramo 1, Derecho Romano 1 y Derecho Romano 2, era esencial y los invito a que estudien bien para el examen. ¿Por qué? Porque siempre el profesor que es invitado a la comisión no sabe mucho de Derecho Romano, pero el negocio jurídico que se pasa en sí es lo mismo que yo les voy a pasar ahora. De hecho, los ejemplos del derecho civil están tomados del derecho romano. El derecho romano no hizo ninguna estructura, no hizo ninguna teoría sobre el negocio jurídico. No hizo nada. La teoría del negocio jurídico la hizo los estudios medievales, los juristas medievales, o sea, de la Edad Media. Y ellos hicieron una teoría. ¿Y por qué los juristas romanos no hicieron ninguna teoría? ¿Quién sabe? 0.30 para la parcial 2. ¿Por qué los juristas romanos no hicieron ninguna teoría? 0.40, parcial 2. ¿Por qué? Resolviendo casos prácticos, como que la teoría. Póngale 0.40. Lo mismo, porque el derecho romano, para los romanos lo empezaron a desarrollar a través del desarrollo de casos prácticos. Muy bien. Fernando Leiva. No hicieron ninguna teoría. Ellos no trabajaban en conceptos, no trabajaban en teoría, ni reunían instrucciones para el lado, para el otro lado, sino que ellos iban desarrollando las instrucciones del derecho romano y su contenido o alcance a través del desarrollo de casos prácticos. Muy mejor. Así es. Que es además una característica de la época clásica. Ya, voy a ver los elementos, entonces les voy a decir, ya les dije, les adelanté la clase pasada. El negocio jurídico, o que es, dentro del negocio jurídico, se estudian en definitiva, los hechos. De los hechos nos vamos a los hechos jurídicos, es decir, los hechos que tienen relevancia para el derecho o que tienen consecuencias jurídicas. Y dentro de todo el negocio jurídico, aquí lo que se destaca es el acto jurídico. El acto jurídico. El acto jurídico vendría a ser el sinónimo de negocio jurídico. Y el concepto de acto jurídico es acuerdo de voluntad entre una o más partes destinadas a crear, ¿está grabando, Alonso? Sí. Modificar o extinguir derechos y obligaciones. Voy más rapidito porque don Alonso está grabando. ¿No está grabando? Ahí. En la vida ahí suceden hechos, suceden situaciones. Estas situaciones le van a interesar al derecho en la medida que tengan consecuencias jurídicas, o sea que tengan consecuencias de relevancia jurídica para el derecho. Eso fundamentalmente lo más especial se llaman actos jurídicos, que es una especie de hechos jurídicos. Y los actos jurídicos o negocios jurídicos son acuerdos de voluntades entre una o más partes destinadas a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Los actos jurídicos que extinguen derechos y obligaciones se confunden muchas veces con los modos de extinguir las obligaciones que vimos en la clase pasada, que eran, por ejemplo, el pago, y lo vimos a propósito del procedimiento formulario, en la innovación. Los actos jurídicos que modifican derechos y obligaciones son fundamentalmente todos los actos jurídicos propios del derecho de familia. La emancipación, la derogación, la adopción, ¿no? La legitimación. Todos esos son negocios jurídicos que modifican derechos y obligaciones. Y los que crean derechos y obligaciones no se agotan en esto, pero fundamentalmente se confunden muchas veces con los contratos. Los contratos son los típicos, no lo único, son los típicos actos jurídicos que crean derechos y obligaciones. Si yo a la Florencia le compro la perrita Aramis,
Yo estoy celebrando un contrato, un acto jurídico, que es un acuerdo de voluntades entre una o más partes destinado a crear derechos y obligaciones. Creo el derecho, yo como comprador, creo el derecho de exigir la entrega de la perrita por parte de la Florencia, y la Florencia le nace el derecho de exigirme a mí el pago del precio. Y derecho con su obligación. Yo pago, pero yo tengo el derecho de exigir la perrita, pero tengo la obligación de pagar. Crear derechos y obligaciones. Y esos son los negocios jurídicos que lo vimos, que fundamentalmente era una de las actividades de los juristas clásicos a través del caber. Ahora, el acto jurídico propiamente tal tiene ciertos elementos, y estos jóvenes, como el rosario, no para derecho romano, para su examen de grado. Elementos del acto jurídico. Elementos del acto jurídico. Los elementos del acto jurídico son tres: esenciales, de la naturaleza y accidentales. Los accidentales los conoce la señorita Florencia Herrera. Los accidentales, los esenciales, son aquellos en los cuales no existe un acto jurídico o degenera en uno diferente. Como por ejemplo, cuando en una compraventa no hay precio, eso ya no es compraventa, es donación, ¿no? Se dice que los elementos esenciales son aquellos en los cuales el acto jurídico no existe o degenera en uno distinto. Los elementos esenciales pueden ser de dos tipos, estamos haciendo nuestro mapa conceptual: generales y especiales. ¿Está grabando, Isidora, no? Sí. La nota manera de relajarse, generales y especiales. Los elementos esenciales generales son los que están presentes en todo acto jurídico, independiente de cuál se trate. Todos los actos jurídicos, cualquiera que sea, la manumisión, la compraventa, el testamento, todos tienen elementos esenciales generales iguales. Iguales. En cambio, los elementos esenciales especiales son los propios de cada acto jurídico. Así, un elemento esencial especial en la compraventa es el precio. Pero en la compraventa, no así en un testamento, no así en una manumisión. En la compraventa, el elemento esencial especial propio del contrato de compraventa es el precio. Porque sin el precio no hay compraventa, hay donación. Veamos los elementos esenciales generales. Los elementos esenciales generales, reitero, son aquellos que están presentes en todo acto jurídico, independiente de cuál acto jurídico se trata. Y los elementos esenciales generales son de dos tipos. Elementos esenciales generales también se subdividen en requisitos de existencia y requisitos de validez. Requisitos de existencia y requisitos de validez. Sin los requisitos de existencia, el acto jurídico no existe. Sin los requisitos de validez, el acto jurídico existe, pero puede llegar a ser nulo si es que se reclama del vicio. Los requisitos de existencia son, sin los cuales el acto jurídico no existe: la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades si el acto jurídico lo exige. Así, por ejemplo, si yo compro el esclavo Sócrates, que es una cosa mancibi, o compro el fundo corneliano, que también es una cosa mancibi, para que exista el contrato de compraventa, el fundo corneliano va a tener una voluntad, va a tener un objeto, va a tener una causa y una solemnidad. La solemnidad aquí va a ser la emancipación. Pero la emancipación es un requisito de existencia eventual, cuando el acto jurídico así lo requiere. Porque si yo compro una bandeja de plata no va a necesitar ninguna solemnidad. Las solemnidades en el derecho romano que vamos a ver se exigen fundamentalmente sobre las cosas importantes mancibi, que vamos a ver en la próxima semana, que son 4: los esclavos, los animales de tiro y carga, ¿cuáles más? Los fundos itálicos y la servidumbre rural. Voluntad, objeto, causa. La voluntad nos vamos a meter aquí, es firme, así que no vamos a decir nada. El objeto sobre lo que recae el acto jurídico. El fundo corneliano, el fondo, si compro, voy a celebrar un contrato de compraventa sobre el fundo corneliano. El objeto sobre el que recae es el fundo corneliano. El objeto sobre lo que recae el acto jurídico. La causa es la finalidad
la finalidad para la cual yo celebro el contrato de compraventa. Voy a comprar el contrato, la funda corneliana para sembrarlo, para tener animales, etc. Requisitos de existencia. Son los elementos esenciales generales. Requisitos de validez. El acto jurídico existe, pero puede llegar a ser nulo. Y estos son la voluntad sin vicios. Isidora, esto como de memoria, bueno. El objeto lícito. La causa lícita. Y la capacidad. Yo lo único que les voy a pedir es lo que estoy diciendo ahora, no les voy a pedir nada más, ¿no? Nada. Requisito de validez. El acto jurídico, por ejemplo, yo celebro un contrato de compraventa del fondo corneliano. Si en el fondo corneliano, si me lo vende, por ejemplo, una mujer que sabemos que es incapaz para vender un fondo corneliano porque no puede vender no puede vender, ¿cómo se llama? Una cosa mancipi, porque necesita la asistencia del tutor. Ese contrato de compraventa, el que más hace la Florencia del fondo corneliano, es válido. Existe, porque existe una voluntad de las partes, existe un objeto del fondo corneliano, existe una causa, una finalidad, y existe la solemnidad porque incluso podemos celebrarlo por mancipacio. Pero si existe, ¿va a ser válido? No, porque va a faltar el concepto de capacidad. Puede llegar a existir, pero va a ser válido. Es lo mismo que ponerse con el matrimonio, que había elementos y hay requisitos. Que la voluntad no tenga vicios, es decir, que no tenga ¿qué dice ahora? Viejos conocidos. Error, fuerza y dolor. Esos son los vicios de la voluntad. Para que un acto jurídico sea válido, tiene que existir una voluntad, pero sin vicios. Y los vicios de la voluntad son el error, la fuerza y el dolor. Y eso lo vimos, María José, a propósito, María José, ¿no? ¿A propósito de qué lo vimos? Usted que estudia clase. ¿Dónde los vimos esto, Joaquín? Están encorbatados. Todavía están en la disertación. Sofía. En los requisitos del íntegro restituto. En los requisitos, uno de los requisitos de la restitución, pero perjuicio grave, que no existe otro mecanismo para dejar sin efecto un acto jurídico que la restitución íntegra y las causas. Y las causas de la restitución íntegra, el error, la fuerza y el dolor. Que sea un objeto lícito, o sea que es un objeto conforme a la ley. O sea, no puedo hacer un contrato de compraventa sobre un objeto ilícito, por ejemplo, una cosa fuera del comercio, un cementerio, o un templo, o la plaza de armas. Que tenga una causa lícita, ¿no? Que lo destine a una causa que me confiere la ley, no lo puedo destinar a una preparación de guerrilla. Y que tenga capacidad, ¿no? Capacidad de ejercicio. Requisito de éxito. Estos son los elementos esenciales. Esenciales, sin los cuales el acto jurídico no existe o de generar uno distinto. Son generales y especiales. Los generales están presentes en todo acto jurídico, independiente de cuál sea, son los mismos para todos. Y se dividen en requisito de existencia y requisito de validez. Y ahí están los primeros. Elementos, y los elementos especiales son los propios del acto jurídico. Por ejemplo, en una donación, un elemento esencial propio de la donación es la gratuidad. Porque si le pongo precio ya no es donación, es comprar. Es la gratuidad. Estos son propios. Cada acto jurídico tiene su propio elemento especial. O sea, aquí en un testamento no tienen los mismos que una compraventa. En cambio, aquí sí, en los generales sí. Todos los actos jurídicos, independiente cual sea, todos tienen los mismos elementos esenciales generales. Elementos esenciales. Elementos de la naturaleza. Son aquellos que no son esenciales, pero que se entienden pertenecer al acto jurídico sin necesidad de cláusula especial. O sea, se entienden pertenecer. No es necesario agregarlo porque son parte del acto jurídico. Y aquí se explica, y lo van a entender así cuando estudien Derecho Civil,
se da como, por ejemplo, un ejemplo, las obligaciones del vendedor en el contrato de compra-venta. Y se explica siempre, se dice porque están en todos los manuales, este es el ejemplo. Las obligaciones del vendedor en el contrato de compra-venta. El vendedor, cuando tiene la principal obligación del vendedor en un contrato de compra-venta es entregar la cosa. Pero tiene otra obligación que no se dice. Una de las obligaciones del vendedor es la obligación de saneamiento, así se llama, saneamiento. Espérense, no me pregunte nada, después lo ve usted en el video. Bueno, obligaciones de saneamiento. ¿Está bien? ¿Está bien usted? Es que no me ha dicho nada, no ha levantado la mano. ¿Me asusta realmente usted? ¿No está bien? Ya. Obligación de saneamiento de la evicción y obligación de saneamiento de los vicios reeditorios. Esas son obligaciones que tiene el vendedor, pero no es necesario manifestarlo. La obligación de evicción es la obligación que tiene el vendedor en caso que un tercero venga a reclamar derechos sobre la cosa. Y la obligación de los vicios reeditorios es la obligación del vendedor de responderle al comprador en caso que la cosa que venda tiene algún defecto. Fíjense. Yo le vendí a la Florencia, una bandeja. Yo soy el vendedor. Mi principal obligación es de entregar la cosa. Pero hay otras obligaciones que son parte de la naturaleza del acto jurídico y no se mencionan, pero se entienden pertenecerle. Que son las obligaciones de saneamiento, la obligación de saneamiento de evicción y de los vicios reeditorios. ¿Cuál será la obligación de saneamiento de la evicción? Es la obligación del vendedor de responderle al comprador en caso que venga un tercero y alegue derechos sobre la cosa. Entonces yo, por ejemplo, vendo la bandeja de plata y aparece la Isidora. ¿Y qué me alega Isidora? Me dice la Isidora. Le dice la Florencia, Florencia, qué linda esa bandeja. ¿Y esa bandeja? Se la compré al profesor. Esa bandeja es mía, dice la Isidora. Entonces la Isidora, ¿qué va a hacer en ese caso la Isidora? Sofía, ¿qué va a hacer Isidora? ¿Alegar? ¿Qué va a alegar? A usted que ¿Qué va a alegar? el derecho de la... ¿Qué derecho? de... ¿Qué acción, Sofía? La acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria, Isidora, ¿cuál es la acción reivindicatoria? ¿Cuál es la acción? Ya, pues, la acción reivindicatoria, señoritas. ¿Cuál es la acción reivindicatoria? Ay, la repetió como 100 veces, ¿no se la aprenden de memoria? La acción del dueño no poseedor contra el poseedor no dueño. Y la tiene que ejercer la Isidora no contra la Florencia, la tiene que ejercer contra mí. Inicia la acción reivindicatoria. Entonces, fíjense. Yo le vendí a la Florencia la bandeja de plata. Y llega el Isidora y le dice, esa bandeja es mía, el profesor, yo se la presté y te la dio muy pato, ¿qué se cree? Entonces va a iniciar la acción reivindicatoria. Entonces yo como vendedor tengo una obligación. Tengo la obligación de responderle al comprador de la acción reivindicatoria iniciada en su contra. Y en ese caso tengo que defenderla en juicio. Eso se llama la obligación del vendedor. Y es una obligación de la naturaleza. Porque no se dice en los contratos, porque se entiende pertenecer al mismo contrato de compra. Es una obligación inherente al contrato de compra. No hay que decirlo, se sube el tema. Y la obligación de saneamiento a los vicios reeditorios. Le vendo, por ejemplo, una bandeja de plata, pero la bandeja cae agua y se pasa entera, no sé. O le vendo un cabeza a la droga, ¿no? Y lo empieza a caminar y empieza a cojear. Viene con vicios, viene con defectos. Que el momento de la compra eran ocultos, porque se llaman vicios reeditorios o ocultos. Bueno, si llega y lo compra la Florencia y me dice, oye, pero está cojo. No pude ir a ver a mi pololo a Rancagua. Entonces yo le digo, yo como vendedor tengo la obligación de responderle. Y esa obligación de responder por esos vicios, que es una obligación del vendedor, se llama una obligación por vicios reeditorios. A todo el pequeño. Y finalmente los elementos accidentales. Los elementos accidentales son aquellos que no son elementos esenciales.
y que no son elementos de la naturaleza, es decir, no se entienden pertenecerle, pero que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Y estos elementos accidentales son varios, pero vamos a estudiar solamente tres: el plazo, el modo y la condición. El plazo es el hecho futuro y cierto de cual depende el nacimiento o extinción de un derecho. El plazo. Te voy a regalar el esclavo sobre de Florencia el 28 de diciembre. Un hecho futuro y cierto. El 28 de diciembre vendrá. Y ese hecho futuro y cierto que va a venir el 28, porque es seguro que el 28 de diciembre viene, yo voy a cumplir un derecho o una obligación que asumo. Plazo. La condición es un hecho futuro e incierto, de cuál depende el nacimiento o extinción de un derecho. Entonces me dice la Florencia: profesor, regáleme el libro de Romano del profesor Guzmán. Si es que apruebas el examen de Romano, ¿es un hecho futuro? Es incierto. No sabemos si aprobar o reprobar. Esa es una condición. Y el modo es simplemente una carga, un gravamen para determinados actos jurídicos. Para que lo entiendan, el modo nunca lo pregunto, pero para que se manden en cultura general. El modo simplemente, por ejemplo, me dice la Florencia: regálame el esclavo Sócrates. Ningún problema, pero tú le vas a enseñar una carga, pero tú le vas a enseñar toda mi bibliografía. Una carga. Te lo regalo, pero te impongo al mismo tiempo una carga. ¿Ah? O te regalo el fondo corneliano, pero tú me vas a construir una estatua a mi nombre. Una carga. Ese es el modo. Pero lo más importante, sin duda, son el plazo y la condición. El plazo y la condición tienen clasificaciones. Las principales clasificaciones del plazo son el plazo suspensivo y el plazo resolutorio. Perdón. Suspensivo y extintivo. El plazo, las clasificaciones del plazo, la principal es suspensivo y extintivo. La otra clasificación del plazo que vamos a ver es legal, voluntario y judicial. Y la condición, la única condición que quiero que vean es la condición suspensiva y resolutoria. ¿Cómo? Elementos accidentales, aquellos elementos que no son esenciales, es decir, que sin ellos el acto jurídico existe, no son de la naturaleza, no se entienden pertenecer, pero se tienen que agregar por medio de cláusulas especiales. Son fundamentalmente el plazo, el modo y la condición. El plazo, hecho futuro y cierto, de cuál depende el nacimiento de un derecho. Condición, hecho futuro e incierto, de cuál depende el nacimiento o extinción de un derecho. Los principales plazos son el plazo suspensivo y extintivo. Digamos un ejemplo de cada uno de ellos. En el plazo suspensivo, el derecho de la persona que es beneficiario del plazo todavía no puede ejercer su derecho. Por ejemplo. Y digo, sigamos con el ejemplo. La Florencia me dice: profesor, quiero el libro de Derecho Romano. Yo te lo presto el 28 de diciembre. Estamos en abril. Es un plazo suspensivo. ¿Por qué? Porque sus derechos no lo ejercen. En este momento ella no ocupa el libro de Derecho Romano. Pero lo va a ocupar, está en suspensión hasta que llegue el 28 de diciembre. Suspende sus derechos hasta el cumplimiento del plazo. Se llama plazo suspensivo. Profesor, préstame el libro de Derecho Romano. Te lo presto. Pero no ahora. Te lo presto el 28 de diciembre. Plazo suspensivo. Plazo extintivo. Los derechos se ejercen ahora, y si ahora ponga atención, se cumplen ahora, pero se extinguen al momento del plazo. Profesor, présteme el libro de Romano. Sí, te lo presto. Hasta el 28 de diciembre. ¿Cuándo nace el préstamo? Ahora. ¿Cuándo se extingue? Al cumplimiento del plazo, el 28 de diciembre. Plazo legal, voluntario y judicial. El voluntario es el que acordamos las partes. Profesor, présteme el libro. Sí, cuando yo te fijo fecha. Listo.
Es un plazo fijado por las partes. El legal es el fijado por la ley y el judicial es el fijado por el juez o magistrado. Ejemplo de plazo legal, jóvenes, en derecho romano. Señorita Isidora 2, señorita Consuelo, señorita Montserrat, está cansada. Te lo juro que me pone nervioso con su tranquilidad, ¿ya? No me interrumpió en ningún momento. Maximiliano. Puede ser que sí, el tiempo que sea. Sí, puede ser. Puede ser el tiempo que sea, muy bien. Un plazo, sí, está bien. Ese es un plazo legal. O también el plazo que se le da al demandado condenado para cumplir una sentencia. ¿De cuánto es, Isidora? No, se te habla en otro día. 30 días. 30 días. 30 días. Y el plazo judicial es el que fija el predor. Y lo puede fijar en cualquier modo a través del cumplimiento de un interdicto, de él exigiendo una estipulación pretoria. ¿Qué es una estipulación pretoria, don Alonso? En una palabra, ¿qué es una estipulación pretoria? Que quede grabado su desconocimiento. ¿Qué es una estipulación pretoria? ¿Qué es una estipulación pretoria? Don Maximiliano ahí atrás. Sofía. Una garantía. Ya, ese es el plazo. La condición. Aquí tiene un poquito más de conflicto. Un poquito más de conflicto. La condición es el hecho futuro e incierto. Un hecho futuro e incierto del cual, a su cumplimiento, nacen los derechos o se extinguen. Hay condición suspensiva de resolutoria. Sigamos nuevamente con el ejemplo para que no nos perdamos con la Florencia. Me dice, profesor, présteme el libro de romano. Conforme, pero ahí yo le pongo una condición. Un hecho futuro e incierto. Te presto el libro de romano si es que apruebas el examen de romano. ¿Se lo presto ahora? No. ¿Se lo voy a prestar? Sí, pero se cumple la condición. Un hecho futuro, pero incierto. En cambio, la condición resolutoria es al revés. La condición nace ahora, pero, o sea, el derecho nace ahora, pero está sujeto a terminar si se cumple la condición. Préstame el libro de romano, te lo presto ahora. Me lo devuelves si es que repruebas el curso de romano. ¿Cuándo nace el préstamo? Ahora. Pero el préstamo está sujeto a extinguirse, lo mismo que el plazo extintivo, pero se llama resolutorio, si se cumple la condición. Si no se cumple, va a seguir prestándole el libro. Condición resolutoria. Así, por ejemplo, si yo dijera, Florencia me dice, profesor, le préstame el libro, se lo presto. Se lo presto si la Isidora en diciembre del año pasado sacó un 7 en matemáticas. ¿Qué es lo que es? Te presto el libro, me dice la Florencia, préstame el libro, no me estoy. Pero si es que la Isidora aprobó con un 7 en matemáticas el año pasado. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es eso? No, pues no es ni plazo ni condición, pues muchachos, porque los plazos y la condición son hechos futuros. Cuando hay un acto jurídico que no tiene plazo, no tiene condición, o que tiene un plazo, una condición que no corresponden a los hechos o a la realidad, se llaman, ¿cómo se llaman? Actos jurídicos puros y simples. Porque recuerden que los elementos accidentales no necesariamente están presentes en el acto jurídico. Están presentes si le agregamos por cláusulas especiales. Ya ahora, Alonso, vayan a su grabación. Está bueno.